En la clase de hoy vamos a tratar de analizar el tema de la infiltración de grupos armados ilegales en diferentes instituciones del Estado. ¿Han podido ver ustedes el informe o parte del informe de Richard Maok Riaño Botina, más conocido como Hacker Fiscalía, en donde él habla de 50 funcionarios de la Fiscalía que en ese momento del año 2002 él descubrió que tenían vínculos con grupos paramilitares? Y también el fiscal del momento, Luis Camilo Osorio Izaza, un fiscal que puso a Andrés Pastrana y que estuvo en la primera parte del gobierno de Álvaro Uribe. Este fiscal dijo una serie de mentiras. Por ejemplo, que Hacker Fiscalía ya se conocía con Petro antes de la denuncia, cuando realmente el Hacker demuestra que se conoció con Petro fue cuando él ya había sido despedido de la Fiscalía por investigar a sus compañeros con vínculos paramilitares. Y acá el compañero Carlos nos hace un recuerdo del año 1998, cuando hubo 15 agentes del CTI de la Fiscalía, del Cuerpo Técnico de Investigación, que allanaron el parqueadero Padilla, que era el centro de financiación del paramilitarismo, y de esos 15 agentes del CTI, como recordaba el compañero, 14 fueron asesinados y el único sobreviviente fue el señor Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez Parra, la misma que es favorita para ser fiscal general de la Nación, la misma que encargó a Richard Maok Riaño Botina, conocido como Hacker Fiscalía, a investigar no solamente a las Autodefensas Unidas de Colombia, sino también a las FARC-EP y al ELN. Y a partir de esa investigación, que obviamente tenía una orden judicial, que esa fue otra mentira que dijo el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza, a partir de esa investigación fue que se descubrió en Colombia la mayor infiltración paramilitar en la historia. Obviamente el paramilitarismo estaba metido en los altos poderes del Estado desde mucho antes. En la clase pasada vimos la película basada en la obra literaria del señor Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. Y en esa película vimos un fenómeno que se conoce como el protoparamilitarismo. ¿Qué significa el prefijo proto? Es como cuando algo existe antes de, pero no se considera muchas veces como su precedente. Los pájaros, los chulavitas, los antichusmeros funcionaban como paramilitares. Aunque si bien es cierto, los chulavitas se fueron legalizando, los pájaros, por ejemplo, nunca se legalizaron. Y en ese contexto había una policía política. Y en esta época del año 2002 seguía habiendo no solo una policía política, un ejército político o una fiscalía política, sino un DAS, un Departamento Administrativo de Seguridad, dependencia de la Presidencia, una fiscalía, una policía, un ejército, un IMPEC, un Congreso totalmente permeado por paramilitares, y un presidente que ya desde esa época era acusado de haber fundado grupos paramilitares como los 12 Apóstoles con su hermano Santiago, y como el Bloque Metro, que también Salvatore Mancuso ha dado pistas sobre este tema, lo mismo que Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, de que efectivamente los hermanos Uribe Vélez fundaron estos grupos paramilitares. Y una última cosita, antes de darle la palabra al compañero. Jaime Granados era el abogado de este cuestionado fiscal Luis Camilo Osorio, y en este momento Jaime Granados es el abogado de Álvaro Uribe. Otra linda casualidad más.
¿Qué dice el compañero? Profe, también, aparte de todas esas instancias judiciales y de fuerza pública infiltrada, también infiltraron gobernaciones, alcaldías, Exactamente. presidencias, pues toda esta rama creo que es el ejecutivo, si no estoy mal. Es claro, es poder ejecutivo. Recordemos el caso de Eudaldo Díaz, un señor que en un consejo le dijo al entonces presidente Uribe Vélez: me van a matar. El alcalde del Roble. Y precisamente el gobernador de Sucre, el señor Salvador Arana, fue el que lo ordenó matar. Y él ya sabía que le iban a matar, le dijo a Uribe que le iban a matar, y Uribe le quitó la protección. Y Salvatore Mancuso dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz: gracias a que Uribe le quitó la seguridad, lo pudimos matar fácilmente. Y ahí el hijo del señor Eudaldo Díaz está denunciando a Uribe y lo han tratado de matar varias veces, lo tienen amenazado al hijo de Eudaldo Díaz, otro de los elementos que está pendiente, y por eso estas semanas que vienen son definitivas, porque después de muchos años el ex paramilitar Salvatore Mancuso va a regresar a Colombia, porque él es testigo en los procesos que tiene Uribe por soborno y fraude procesal. Y quién sabe qué intenciones tenga la fiscalía al citarlo como testigo, porque lo citó secretamente y la infiltración se dio y llegó la información al abogado penalista Miguel Ángel del Río, que se dio cuenta que Salvatore Mancuso iba a venir a Colombia, pero el plan era traerlo en secreto. Y Salvatore Mancuso dijo que estaba enfermo, que tenía COVID y por eso no vino de una. Pero ya cuando se filtró la información, entonces el abogado penalista Miguel Ángel del Río le dio toda la información a Daniel Coronel, y ya si van a matar a Salvatore Mancuso les va a quedar más difícil, porque ya no va a llegar en secreto, ya todo el mundo sabe que Salvatore Mancuso va a venir. Y en estos días Álvaro Uribe Vélez publicó en la red X, dice que va a venir Salvatore Mancuso con sus abogados y tendrá toda la protección. O sea, como quien dice, sacando el paraguas de una vez, por si de pronto lo matan. Como quien dice, si lo matan es porque no lo cuidaron bien. Y acá es donde este informe cobra gran validez, porque el señor Richard Mauriaño Botina, más conocido como Hacker Fiscalía, presentó esas 400 páginas con todas las pruebas, producto de un cruce de información, de unos correos electrónicos también que él encontró allí. El señor Hacker Fiscalía logra hacer todo un análisis de ese tema tan importante para la Fiscalía y para Colombia, pero la Fiscalía es una institución permeada casi que desde su fundación por el paramilitarismo. El DAS desapareció en el 2011 porque estaba totalmente infiltrado por el paramilitarismo. Y en este caso, la Corte Suprema de Justicia se confabuló con la Fiscalía, dizque para condenarlo a él, y también se está confabulando en este momento para no elegir la nueva fiscal. Y no les conviene elegir a Amelia Pérez Parra, primero porque su esposo es sobreviviente de los 15 agentes del CTI que descubrieron el parqueadero Padilla y su financiación a paramilitares en 1998. Segundo, porque esta señora va a reabrir todas esas investigaciones. Y tercero, porque su esposo también es sobreviviente, es testigo de esa infiltración paramilitar. Entonces, fue muy estratégico que Petro pusiera justo a esta señora en la terna. Es demasiado estratégico por lo que ustedes están viendo. Pero también dicen que ella es la opcionada por la edad, porque ya al momento de cumplir 70 años, creo que en este momento tiene 67, debe salir. Ya por ley la pueden sacar, y los actuales togados de la Corte Suprema
van a elegir de nuevo fiscal, pero ya esta vez con otro presidente, que supone que no va a ser de esta misma línea. Es como la proyección que se tiene. Sí, eso es una posibilidad. Igual, así esa señora esté un solo año. Esa señora en un solo año hace más por la justicia que los últimos 5 fiscales en casi 20 años. Esto que él está aquí reportando, pues denunciando, yo lo veo como una analogía a lo que ahora está haciendo la fiscal Angélica Monsalve, solo que ya tiene mucha más cantidad de información que hasta ya ha enviado a Estados Unidos, pues con todo esto que se está viendo con la fiscal encargada Mancera, con Pancho Malo, con todo lo que se ha movido pues con los temas del narcotráfico, porque eso también afecta no solamente a este país, sino también a Estados Unidos y Europa. Entonces, como acá se trata como de limpiar o de ocultar todo eso, pero ya es un asunto diferente ante la justicia americana, se supone. El tema de Angélica Monsalve es muy parecido al de él, porque ella estaba investigando a los Ríos Velilla, que son un clan uribista que se enriqueció de cuenta de la corrupción del Transmilenio. Y cuando ella empezó a investigar a los Ríos Velilla, de una le quitaron el caso y la trasladaron. Y así operaba también Izaza, Osorio Izaza. Cuando había un fiscal incómodo, lo trasladaba, o lo despedía, o lo mataban. Este se salvó de milagro de que lo mataran. Lo mismo que Gregorio Oviedo, se salvó de milagro. Pero la fiscalía es una completa mafia. Y por eso hoy quería que habláramos de un meme que salió ayer, o al menos me llegó ayer, pero seguramente lo habían sacado hace varios días. En el meme hablan de los 3 Pachomalos, porque ustedes saben que se ha hecho muy viral el caso de Pacho Malo, que lo capturaron acá en Medellín. Y en ese meme estaban los 3 Pachomalos, porque los 3 curiosamente se llaman Francisco. Francisco Barbosa, el señor Francisco Javier Martínez Ardila, el que en este momento tienen capturado en la misma fiscalía, quién sabe con qué propósitos, y sin mostrar mucho a los medios de comunicación, y Francisco Pacho Santos, el que fue vicepresidente en la época de Uribe. Entonces en ese meme decían dizque los 3 Pachomalos, y yo me preguntaba, ¿será que la gente en Colombia sí recuerda los escándalos de Pacho Santos? ¿Será que tenemos la memoria histórica suficiente? Porque de pronto lo del señor Francisco Javier Martínez Ardila, la gente lo tiene más fresquito por la investigación de la revista Raya, porque salió en Caracol. Hasta semana está hablando del tema, porque les toca hablar del tema, ya no lo pueden ocultar más. Pero están tratando de encochinar solamente al señor Martínez Ardila y están tratando de limpiar a Marta Mancera. Es apenas lógico. Pero cuando estamos en un país sin clases de historia y sin memoria crítica, es muy normal que la gente no se acuerde quién es Pacho Santos. Pero quiero hacerle 3 recorderis para que ustedes sepan por qué lo ponen en ese triángulo de los 3 Pachomalos. Porque Francisco Santos fue señalado, acusado por Salvatore Mancuso de fundar el grupo paramilitar Bloque Capital, en esa misma época del parqueadero Padilla. Otra cosa por la que se recuerda a Pacho Santos, que él sugirió ante la opinión pública que a los estudiantes o a la gente que protestara había que electrocutarla. Esa fue otra de las propuestas del muy pacífico el hombre. Y otra cosita por la que hay que recordar a Pacho Santos fue porque cuando era vicepresidente de Uribe Vélez, el tipo utilizaba el diario El Tiempo para tapar todos los escándalos de Uribe y para inventarle escándalos a los enemigos de Uribe. Y no se nos puede olvidar también otra cosita, que Pacho Santos hizo dizque un plantón, pero en la revista Semana sugirió que Petro nos iba a llevar a una guerra civil y que la derecha colombiana tenía que organizarse.
¿será que está amenazando con crear un nuevo grupo armado? Porque él ya fue patrocinador del grupo paramilitar Bloque Capital. Otro de los que tiene miedo con la llegada aquí a Colombia es Salvatore Mancuso. Profe, creo que también para la época del 92 o 93, cuando él era periodista, publicó un artículo como tratando de darle favor, pues como una buena imagen al paramilitarismo. Lo tituló El Proyecto Contrainsurgente. Claro, lo que es Pacho Santos, Diego Santos, han sido simpatizantes de la extrema derecha, es normal que publique eso. Y Juan Manuel Santos ha sido un acomodado. Cuando estaba el gobierno de Samper, trataba de acomodarse por el lado de Samper. Después en el gobierno de Pastrana se acomodó al gobierno de Pastrana. Después cuando llegó el gobierno de Uribe Vélez se acomodó al gobierno de Uribe Vélez. Y ya después traicionó a Uribe Vélez. O sea que Santos ha sido un camaleón, Juan Manuel, pero lo que es Diego y lo que es Pacho Santos han sido simpatizantes de la extrema derecha y han hecho a través de sus medios de comunicación activismo y han satanizado lo que en Colombia se llama la izquierda, que entre otras cosas ese concepto de izquierda hay que pensarlo muy bien, porque el tema de la izquierda en Colombia prácticamente no existe. Y acá quiero citar el ejemplo de Angélica Monsalve, que ella era uribista, y este mismo hacker fiscalía descubrió que ella era uribista, y ella lo bloqueó en X porque él le pidió explicaciones de por qué ella hablaba a favor de Uribe, hablaba a favor de Oscar Iván Zuluaga. Pero esta fiscalía de Francisco Pacho Barbosa ha sido tan mala que hasta esta vieja que era de extrema derecha uribista, ahora se ve que como la progresista, la fiscal de izquierda, la fiscal de hierro. O sea, una vieja que hace pocos años, hace unos 3 o 4 años era uribista y que publicaba todo a favor de Uribe, ahora la ven disque anti-uribista. Y hasta petrista la ven cuando ella nunca ha tenido simpatía con Petro. Y por eso les digo yo que este país ha sido tan derechista que cualquier persona que critique esa extrema derecha dicen que es de izquierda, lo cual desde el curso de argumentación podemos denominar como una falacia de falsa disyunción. El hecho que usted critique la derecha o la extrema derecha no significa que usted sea de izquierda, o el hecho que usted critique la izquierda o la extrema izquierda no significa que usted sea uribista o sea de derecha. Una falacia fácilmente refutable. Quiero que escuchemos otro pedacito del informe de Richard Mauriaño Botina, alias Hacker Fiscalía, para que a partir de allí saquemos algunas conclusiones. Y es un tema que merece ser investigado, para lo cual estoy totalmente dispuesto a seguir colaborando de acuerdo a las 2 comunicaciones que ya recibí por parte de la Corte Penal Internacional. El mismo exfiscal Osorio negó la investigación judicial que yo estaba realizando y así lo dejó gravemente confirmado en el oficio número 007972 del 29 de octubre de 2002, en respuesta a un derecho de petición enviado por el representante Gustavo Petro. El exfiscal Osorio afirmó, abre comillas, no se halló investigación acerca de infiltración de paramilitares en la Fiscalía, cierra comillas. Este oficio fue publicado en el programa Contravía del 26 de febrero de 2004, que dirige el periodista Holman Morris, en una entrevista al senador Gustavo Petro. Veamos. En este momento yo tengo entendido que esa información usted la conoce y que usted le solicita al fiscal Luis Camilo Osorio, usted le pregunta, señor fiscal, ¿usted ha iniciado investigaciones sobre presunta filtración paramilitar en la Fiscalía? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene? Antes de dar a conocer públicamente esa información de Richard, yo le pregunto al fiscal general, ¿hay una investigación? Yo sé que le han entregado todos esos datos, los CDs, las bases de datos al señor Ortega, jefe del CTI en ese momento. Le pregunto al fiscal, ¿existe una investigación
sobre infiltración paramilitar en la Fiscalía y él me contesta que ha revisado en todos los rincones de la Fiscalía, en la dirección de Fiscalías, en el CTI y que no existe ninguna investigación. El 29 de octubre del 2002, con esta carta, el fiscal responde a la pregunta del representante Petro. En ella dice: no se halló investigación acerca de infiltración de paramilitares en la Fiscalía. Atentamente, Luis Camilo Osorio Izaza, Fiscal General de la Nación. Hoy por hoy, esa pequeña bola de nieve que yo dejé hace 9 años sobre revelaciones del paramilitarismo infiltrado ha crecido, incluso llamando la atención del Departamento de Estado y de la Fiscalía de Estados Unidos en el año 2004. Así vemos claramente, en la actualidad, paramilitarismo infiltrado en todas las instancias del poder, como realmente lo confirmó el ex líder sucesor de la SAUC, Salvatore Mancuso, al periodista y editor judicial de RCN, Juan Carlos Giraldo. Veamos. Según Mancuso, de la infiltración no se salvó nadie. Ustedes permearon todas las instancias del poder. Todas las instancias del poder. Incluye la justicia. Todas las instancias del poder. La fiscalía. Todas las instancias del poder. Y la corte. Todas las instancias del poder. Ante tanta infiltración en el año 2002, pensé que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual es el organismo encargado de investigar al fiscal general de la Nación, era el organismo que realmente investigaría y solucionaría este problema. Pero la realidad fue totalmente opuesta y desconcertante. La Comisión de Acusaciones también estuvo infiltrada por el paramilitarismo y la corrupción. Desde el año 2002 se encontraba trabajando el investigador representante Jorge Luis Feri Chadid, cuyo hermano fue el jefe paramilitar Salomón Feri Chadid, alias 08, quien fue condenado a 40 años en prisión por la masacre de Pichilín en el departamento de Sucre. Así lo declaró el presidente de dicha comisión, Germán Olano, a W Radio el 2 de abril de 2007. Germán Olano, posteriormente, sería quien más adelante recibiría el expediente sobre la denuncia que yo presenté en el año 2002. ¿Qué va a pasar con José Luis Feri Chadid, que es miembro de la comisión y cuyo hermano se dice es uno de los desmovilizados de los paramilitares? ¿Se va a declarar impedido en este caso? Tengo entendido que este ex representante, porque ya no es representante, pues obviamente no tiene nada que ver con el Congreso. Él estuvo haciendo parte de este proceso, en un tiempo, este es un proceso que lleva más o menos 5 o 6 años, desde el año 2002 están las quejas, lleva 5 años, y él en uno de los momentos de esta investigación hizo parte del proceso. Al salir de la comisión pues es repartido, y como les manifesté anteriormente, a mí me lo entregaron hacia el mes de noviembre en una acumulación de procesos, y ya estamos tomando lo que en nuestro criterio y bajo la óptica y la luz de la Constitución y la ley creemos conveniente para que las investigaciones por lo menos tengan una conclusión, sea de archivo o de resolución de acusaciones. También Germán Olano explicó cómo la comisión fue inoperante y causante de impunidad. Pues Félix, a mí me parece, y recogiendo un poquito la preocupación que tiene Gillola de un caso totalmente distinto, a mí me parece que el representante Olano tiene una oportunidad histórica, Félix, y es demostrarnos que la comisión de acusaciones sirve para algo. ¿Que no es la comisión de absoluciones? Exactamente, porque en la comisión de acusaciones a la fecha nada ha pasado con ningún caso, Nada. Incluyendo $9 millones que entraron a una campaña, ¿no? Exactamente, ese es el ejemplo histórico por excelencia. La prueba reina. Sí. Permítame, Julio, decirle que precisamente eso es lo que nos ha llevado a nosotros a tener mucha curiosidad. Llevo escasamente 3 o 4 meses actuando en la comisión, dado que se pudo esclarecer una situación hacia el mes de noviembre. Nosotros tenemos aproximadamente 50 expedientes cada uno de los integrantes de la comisión, un cúmulo extraordinario de trabajo, y hemos encontrado una cantidad de vacíos que tiene la comisión, que si no se hace algo sencillamente continúa siendo una comisión ineficiente. Yo he manifestado que no es pertinente que esta comisión, que tiene una tarea absolutamente importante, que es la de investigar los altos funcionarios como los magistrados, al presidente y al fiscal, tiene que tener unos procedimientos muy claros para que se tengan unos resultados. Aquí no ha habido resultados de las investigaciones porque los procedimientos no son claros, porque la misma ley no permite unos instrumentos en los cuales se puedan concluir las investigaciones. Por eso
también he presentado un proyecto para modificar la comisión de acusaciones y establecer unos mecanismos y unos términos. Aquí ni siquiera hay términos. Los investigadores, si ustedes pueden observar que hay investigaciones de 7, 8, 10 años, yo creo que esto no puede continuar y que por el contrario, quienes tenemos la responsabilidad de cumplir con esa tarea excepcional que es la de investigar desde la rama legislativa, pues se tiene que tener una responsabilidad clara, que la gente sepa quién es el investigador, obviamente manteniendo lo que concierne a las reservas del sumario, del tema investigativo, pero teniendo la posibilidad de que se concluyan las investigaciones para que dejemos de conceptuar y que los ciudadanos colombianos crean que eso sencillamente es un colchón de impunidad. Pero, creo que hay que hacer algo. Pues ojalá ese optimismo suyo se refleje, pero creo que como en el contrato de Gillola le podemos anticipar qué va a pasar con ese proyecto en el Congreso. Pues vamos a dar la tarea de la brega, por lo menos hay una intención, yo presentaré el proyecto, lo argumentaré entre otras cosas con muchos datos y con mucha estadística, con mucha razón de ser. No, claro, es que eso sin duda el proyecto tiene toda la razón de ser. Durante el periodo de Jorge Luis Ferichalit, las evidencias de los expedientes sobre la investigación del exfiscal Osorio Izaza fueron desmembradas y algunas partes se perdieron, como lo confirmó el presidente de la Comisión de Investigación, Germán Olano. Miren, eso que decía el señor Germán Olano fue en el año 2007. Estamos hablando de prácticamente 17 años en donde él decía que había que presentar un proyecto de ley para modificar la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, porque allá gozaba la impunidad. Y allí había un equipo de congresistas que investigaba magistrados, presidente de la República y fiscales. Y esta es la hora en donde la comisión de acusaciones sigue siendo igual de ineficiente. O sea, miren, pasan los años, la impunidad se mantiene, los escándalos se repiten, fiscales con vínculos con paramilitares, con narcotraficantes, con bandas criminales. Y esto fue llevado a la misma Corte Penal Internacional, que se rige por el Estatuto de Roma. Y tampoco ha pasado lo más mínimo. O sea, este señor Richard Maok Riaño Botina, Hacker de Fiscalía, llevó ese informe de 400 páginas, que de cierta manera este video es un resumen de esas 400 páginas, a la Corte Penal Internacional y nada pasó. El año pasado vino a Colombia el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Jarín, y el tipo dijo en la rueda de prensa que Francisco Barbosa y Gustavo Petro eran del mismo equipo y que por eso tenían que tirar para el mismo lado. Pero qué ingenuidad. Francisco Barbosa y Petro desde ningún punto de vista son del mismo equipo, empezando porque Francisco Barbosa viene del Centro Democrático, es amigo personal de toda la vida de Iván Duque, y Duque lo nombró fiscal por ser amigo de él y por ser de la misma ideología de él. Y Francisco Barbosa es producto del mismo proceso de ñeñe política, que la ñeñe política es un escándalo que seguramente ustedes ya conocen, en donde el narcotraficante asesinado en Brasil, Ñeñe Hernández, dio 2.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe colombiano a favor de la campaña Duque Presidente 2018-2022. ¿Cómo pretenden que un fiscal como Francisco Barbosa o una fiscal como Marta Mancera investiguen la ñeñe política, si ellos dos son producto de la ñeñe política? Porque gracias a la ñeñe política, Duque le ganó la presidencia a Petro en el 2018. Y gracias a que Duque ganó la presidencia, ellos son fiscales. En este momento la fiscal encargada es Marta Mancera y hasta el 12 de febrero el fiscal fue Barbosa. Y por eso la ñeñe política está archivada. Habiendo 1.500 audios que presentó Gonzalo Guillén con la Nueva Prensa, 1.500 audios que incluso están publicados en internet, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en toda parte están publicados los audios de la ñeñe política, pero tienen archivada la investigación. Pero
Cuando se trata de perseguir enemigos políticos, ahí sí la fiscalía es la número uno. Se metieron al sindicato de docentes de FECODE a buscar disque 500 millones y a buscar la ilegalidad de 500 millones que ellos le dieron a Colombia Humana, que realmente pues ese dinero no fue propiamente para la campaña de Petro, sino para Colombia Humana. Pero cuando se trata de investigar los 2.000 millones de Ñeñe Hernández, ahí sí son lentos y archivan las investigaciones. Pero ¿qué pasa si eligen, que es lo más probable, a Amelia Pérez Parra, que se reabre la Ñeñe política? ¿Y qué pasa si se reabre la Ñeñe política? Que cae Mancera, cae Barbosa, cae Iván Duque, cae Callita Daza, que ya está exiliada, prófuga de la justicia, cae Álvaro Uribe. Ñeñe Hernández no cae porque ya está muerto, ya está asesinado. La pregunta es ¿por qué lo asesinaron? Dice que lo asesinaron en un atraco en Brasil. Hay otra cosa muy extraña, que al presidente de Haití lo asesinaron mercenarios colombianos que tienen vínculos con el uribismo. O sea, ¿por qué asesinaron al presidente de Haití? Este mismo hacker fiscalía también tiene la respuesta de por qué asesinaron al presidente de Haití. Y eso lo tiene muy callado la prensa tradicional. Por eso es tan importante tener memoria histórica. Porque usted le pregunta al colombiano promedio, ¿quién es Luis Camilo Osorio Izaza? No sabe. Usted le pregunta al colombiano promedio, ¿quién es Mario Iguarán? ¿O quién es Gómez Méndez? No sabe. El colombiano promedio no tiene memoria histórica, no sabe. Y por eso al politiquero corrupto que ha secuestrado el Estado para entregárselo a grupos criminales, le conviene un pueblo sin memoria, sin educación, sin pensamiento crítico. Y le conviene hacer creer que tenemos la mejor fiscalía del mundo, que esos funcionarios que han sido perseguidos realmente son culpables. Pero para ellos es muy fácil crear delitos, porque ellos son los que tienen la tarea constitucional de investigar y acusar. Por eso la fiscalía se usa con fines politiqueros, porque se aprovechan del prevaricato, porque realmente eso no tiene otro nombre que prevaricato, para perseguir a los enemigos políticos que los denuncian y para llevar a la total impunidad a los amigos que defienden y que los montaron al poder. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no elige a la fiscal Amelia Pérez Parra de una vez? Hay varias hipótesis. La primera, porque varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen familiares que trabajan en la fiscalía, y varios de la fiscalía tienen familiares que trabajan en las altas cortes, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado. Entonces es una mafia, es una oligarquía. Y este tipo de investigaciones amenazan esa mafia. Por eso este tipo se tuvo que ir de Colombia hace 22 años. Porque de no ser así, estaría muerto como los 14 agentes del CTI que allanaron el parqueadero Peadilla en 1998, o estaría muerto como el fiscal Mario Herrera, que lo mataron en la misma fiscalía de Barbosa y de Marta Mancera, y que lo mataron por investigar y denunciar los mismos delitos por los que capturaron a Pacho Malo. Y ahí encuentra usted la relación entre los tres Pacho Malos. Son tres hermanitos. El Pacho Malo Santos, que fundó el grupo paramilitar Bloque Capital en los 90s. El Pacho Malo Barbosa, que es producto de la ñeñe política del narcotraficante Ñeñe Hernández y que viene del uribismo y que es amigo personal de Duque y que archivó la ñeñe política entre otros procesos. Y el Pacho Malo, que es el más débil, que es el que quieren tirarle todo el agua sucia. Y no es la primera vez que esto pasa, que solamente caen los delincuentes flacos. Los delincuentes de cuello blanco en Colombia nunca pagan. Miren todas las pruebas que presentó Hacker Fiscalía. 400 páginas de puras pruebas.
interceptaciones a correos electrónicos, fotografías, videos, todas las pruebas que presentó, y el exfiscal, que todavía está vivo, aunque está muy viejito, Luis Camilo Solizas, hasta impune, no ha pagado un solo día de cárcel. Por eso les digo que estas entidades tienen todas las garantías para tener una total impunidad. Escuchemos otro pedacito del informe. Hay una parte en relación con este tema que tiene la revista Cambio y dice que para abrir este proceso y para que fuera posible llamar a indagatoria al exfiscal Osorio, pues hubo un montón de dificultades, entre ellas que la Procuraduría encontró que ese expediente que hoy está en sus manos estaba desmembrado y que algunas partes habían desaparecido. Quiero preguntarle si eso es cierto y si sí, ¿de quién fue la responsabilidad de que ese proceso se despelotara? A ver, Claudia, realmente eso es cierto. Este proceso tuvimos que refoliarlo y como se dejaron constancias en la Secretaría de la Comisión, como también se nos entregó a todos los miembros de la Comisión una oficio o una nota firmada por el procurador delegado donde se manifestaba que se tenían que adelantar algunas diligencias, no solo en este sino en otros procesos. Nosotros encontramos, por ejemplo, que algunas pruebas que están citadas en todo el expediente no aparecían, algunos cassettes, tuvimos que hacer prácticamente una reconstrucción. Pero más allá de la reconstrucción, lo que en mi sentir es pertinente es adelantar cualesquiera que sea el sujeto de investigación o de queja, la investigación de la manera mucho más prudente y profunda y entre otros en unos términos que sean lógicos para que la realidad no se vaya distorsionando, dado que el tiempo que pasa impide que se tenga una realidad frente a las investigaciones. Así se confirmó cómo algunas partes de ese expediente sobre el exfiscal Osorio desaparecieron y eso conllevó a una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por parte del abogado Antonio José Cancino. Pero realmente lo que ha pasado en la comisión no tiene nombre. Se han perdido los papeles, se han perdido documentos, se han perdido piezas muy importantes. Y nosotros tuvimos que poner un denuncio ante la Corte Suprema de Justicia, porque la comisión tiene que pronunciarse de alguna forma. Yo lo único que diría es de que la llamada indagatoria es lo mínimo que puede hacer la justicia, en este caso representada por la Comisión de Acusaciones. Oiga, pero, o sea, ¿cómo confiar en una justicia de comisión de acusaciones cuando la mayoría del Congreso era parapolítico también? O sea, vas a poner a congresistas parapolíticos, a investigar fiscales parapolíticos, a investigar magistrados parapolíticos, a investigar al presidente parapolítico. O sea, eso no funciona así, uno no puede ser juez y parte a la vez. Y miren que acá el señor abogado Antonio José Cancino, que es entrevistado por la periodista Claudia Morales, que entre otras cosas, ella fue violada por alguien que fue su jefe. Y ella dice que el hombre que la violó es muy poderoso y que por eso nunca lo denunció. Y entonces uno de los jefes de ella fue Álvaro Uribe Vélez y por eso están acusando a Uribe de haberla violado. Pero ella también tuvo jefes muy poderosos de la prensa. Entonces ahí hay que ver el secreto de quién violó a Claudia Morales. Pero más allá de eso, ese tema de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes es una vergüenza. Porque usted no puede poner a criminales a investigar a otros criminales parecidos. O sea, eso no tiene lógica. Y por eso, mientras que no tengamos un Congreso limpio, va a ser muy difícil. La señora María José Pizarro denunció a Francisco Barbosa ante la Comisión de Acusaciones y a Mancera también. O sea, a los dos los denunció por el tema de Pacho Malo. Pero ya está pasando lo mismo que en esta época. O sea, el archivo de Pacho Malo se desapareció. Exactamente. Entonces, mire, aquí se está quedando el señor Cancino, que se desaparecieron los archivos. Y mire, pasaron más de 10 años y se volvieron a desaparecer los archivos. O sea, es una mafia, es una completa mafia. Pero mientras tanto, la prensa tradicional nos quiere embobar diciéndonos que no, que van a poner de fiscal a la esposa de un señor que critica a Uribe y que habla bien de la JEP y que habla bien de Petro. O sea, están preocupados por eso, que porque el señor que también fue agente del CTI, Gregorio,
es crítico con el uribismo y que por eso la esposa de él no puede ser fiscal. Están desviando la atención con eso como cortina de humo para poder tapar todo esto. Todo esto que ha denunciado Hacker Fiscalía, que en este momento lo sigue denunciando, que también denuncia, más allá de las diferencias que tiene con Hacker Angélica Monsalve, que también denunció Mario Herrera, por eso lo mataron, que también denunciaron los 14 agentes del CTI que eran compañeros de Gregorio Oviedo que mataron en el 98, y que han investigado todos los fiscales que están amenazados, que están exiliados, y por eso les digo que eso es una mafia muy brava. El compañero tiene un aporte, ¿cierto? No, yo iba a decir lo de la pérdida de archivos en este caso. Ah, claro. Y también que la historia con la Comisión de Acusaciones se está repitiendo, porque ya se ha denunciado a Barbosa, pues por poner un ejemplo, por lo del caso de la niña política, porque no, las investigaciones no avanzan, se archivan y es como si dieran un tiro al aire, eso no pasa nada, la Comisión de Acusaciones no se pronuncia, no llega a ninguna decisión, pero yo creo que cuando llegue esta fiscalía nueva, ahí sí misteriosamente va a empezar a actuar, ahí sí va a empezar a interceder con cualquier denuncia que le haga. Y ahí se dar cuenta que Barbosa y Petro no son del mismo equipo, empezando porque Barbosa es del equipo de Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe es del equipo de Luis Camilo Osorio Sasa, de Jaime Granados. Petro es del equipo de Amelia Pérez, por eso la puso como posible fiscal. Es del equipo de Hacker Fiscalía, por eso ayudó a que se exiliara en Canadá. Son de equipos diferentes, pero si el fiscal de la Corte Penal Internacional en una rueda de prensa dice que son del mismo equipo, es porque la justicia internacional tampoco sirve. O sea, es que no sirve ni la justicia colombiana ni sirve la justicia internacional. Entonces ahí es muy difícil vencer el 95% que hay de impunidad. O de pronto quizás en ese entonces este fiscal Karim no quiso entrar en algún debate, en alguna... Sí. Quiso salir como diplomáticamente, pero pues no creo que sea tan ingenuo para no ver la realidad política en la que estábamos en ese tiempo y la que seguimos ahora. Simplemente quiso dejar la cosa inquieta mientras se cambia el panorama con la fiscalía. De hecho, ellos tienen toda la información, porque este mismo señor fue a La Haya y llevó toda la información. Esta misma información que saca en este video, la misma información de las 400 páginas, que esas 400 páginas, él le sacó una copia y se las... Menos mal que él le entregó la copia a Petro, y Petro llevó a la fiscalía. O sea, ¿cómo le parece? Que Petro lleva a la fiscalía 400 páginas y las destruye y condenan a este man con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia. Menos mal que este tipo, al ser un hacker, un experto en seguridad informática y todo eso, él tenía sus copias y sigue teniendo sus... Yo en estos días hablé con él y le pregunté, y él todavía tiene esa información. Y aparte de todo, él tiene toda la red criminal, todo el árbol criminal de Marta Mancera. Él lo tiene y lo va a publicar dentro de pocos días, así que él ya está publicando algunos avances. Ahorita les voy a mostrar unos avances que él publicó de la red criminal de Marta Mancera, la actual fiscal usurpadora encargada de la nación. Entonces, por eso a este tipo lo pueden matar, y lo han tratado de matar, y por eso no pueden ir a Colombia. O sea, así Petro sea el presidente y así haya sido Petro el que lo ayudó a escapar, el tipo no pueden ir a Colombia porque de una lo capturan. Lo capturan porque le hicieron un falso positivo judicial. ¿Y por qué le hicieron un falso positivo judicial? Porque tiene 400 páginas que hunde a cientos de funcionarios corruptos que están impunes. No es casualidad que él haya ido a Canadá, porque Canadá no tiene tratado de extradición. Exactamente. Y también de eso mismo salen teorías de que mucha de esta gente que se puede ver implicada y amenazada por una nueva fiscalía van a pedir asilo político allá, porque así Colombia les pida, tenga orden de captura internacional, y Canadá no tiene ese tratado firmado con este país. Exacto, por eso mismo el tipo lleva 22 años en Canadá. Y él así quiere regresar y Petro le brinda toda la protección. Él no puede regresar porque de una lo capturan.
Lo capturan por los delitos que le inventó él mismo, que él denunció, los mismos que él denunció en la fiscalía. Y Angélica Monsalve ya está que en juicio. O sea, miren, Angélica Monsalve, que destapó la corrupción de los ríos Velilla, que destapó la corrupción del mismo Mancera, de la misma Mancera, del mismo Barbosa, ya está que en juicio. O sea, está al borde de la condena. O sea, a la señora Angélica Monsalve le toca irse para Canadá también, porque en esto la condenan también, de la misma forma que lo condenaron a él. Por eso les digo, es una mafia muy brava. ¿Y qué podríamos concluir después de este rato? 3 cositas: que en Colombia no hay memoria histórica. La gente se acuerda quién es Shakira, quién es Carlos Vives, quién es Juanes. O sea, para esos temas banales la gente sí tiene memoria histórica. Pero para estos temas tan importantes, hagan el ejercicio con sus familias, independientemente de la ideología política o la doctrina económica o la religión de sus familias. Hagan el ejercicio con sus familias. Pregúntele, pa, ma, primo, hey, ¿vos sabes quién fue Luis Camilo Osorio Izaza? ¿O vos sabes qué fue el escándalo del parqueadero Padilla? ¿O vos sabes qué fueron las masacres de Lara y la Granja? ¿O vos sabes quién fue Gómez Méndez? ¿O quién fue Mario Iguarán? O sea, no saben. Y eso que les tocó vivir la época, no saben. O de pronto sí saben, pero tienen una idea muy vaga. O sea, es muy difícil que alguien estudie el pasado, porque nos han enseñado a vivir el momento. O sea, nos han enseñado que el pasado no sirve, pero el pasado solamente sirve para una cosa. Para nada y para nada, no, mentiras, no, el pasado sirve para una cosa. Para uno decir, esto ya pasó. Esto que estamos viviendo con Barbosa y con Mancera, esto ya pasó y ya fue denunciado y no pasó nada. O sea, solamente sirve para eso. Para tomar conciencia. Y para que en algún momento esto cambie, pero está difícil. Profe, yo creo que eso no es casualidad, porque como usted decía, no está como muy arraigado en nuestro sistema de educación, que se incentiva a la gente a mirar la historia, como a leerla, como a desarrollar un pensamiento crítico. Más que todo les enseñan digo yo, bajo mi opinión, a tener pereza mental. Mucha pereza. A simplemente que vean novelas, vean fútbol, vean farándula y para de contar. Cualquier cosa menos historia. Y eso que todos los fenómenos tienen su historia. Pero esta historia que estamos viendo hoy es una contrahistoria. Es una historia que no es hegemónica. Porque la historia hegemónica te enseña datos, pero no te enseña a pensar los datos. O sea, te enseña, no, Samper fue presidente del 94 al 98, Pastrana fue presidente del 98 al 2002, en el 2000 llegó el Plan Colombia, ya. O sea, te dan datos, pero no te enseñan a pensar. A ver qué pasó en la mitad. Que hay más allá. Y quiero terminar con esto para que nos vamos al descanso. Lo importante en la historia no es lo que te cuentan, lo que te dicen, lo que te muestran, los datos que te dan. Eso no es lo importante en la historia, porque eso está en Google, eso está en toda parte, en los libros, en las memorias, en los discursos. Lo importante en la historia no es lo que te dicen, sino conocer lo que no te dicen. Y en este ratito, en esta hora y media, hemos conocido lo que no nos dicen. Lo que no nos dice ni RCN, ni Semana, ni Caracol, ni Blue Radio. Lo que no nos dice la historia oficial. Lo que no nos dice la cartilla de Santillana. Lo que no nos dice la historia tibia. La historia tibia de Melo. Es una historia que realmente no es crítica, porque lo importante no es lo que te digan, sino lo que te ocultan. Y en este tipo de informes que estamos analizando hoy, estamos mostrando aquello que la historia oficial te oculta. Así que espero que nos veamos en 20 minutos para que continuemos.